Buenas tardes. En su día a día, todos ustedes, con independencia de cuál sea el corazón, el núcleo de su desempeño empresarial, son muy conscientes del imperativo social de ser empresas comprometidas, empresas con valores, empresas con esfuerzos medioambientales acreditados y con resultados, con los ciudadanos y con los consumidores, opinando y juzgando a través de múltiples canales, ¿cierto? ¿Cuál es la imagen del hidrógeno verde en la sociedad y en las redes sociales? Nos invita a desentrañarlo con ella la doctora en química y divulgadora científica, doña Débora García Bello. Bienvenida. Una de cada 4 personas no tiene ni idea de qué es el hidrógeno verde. Una de cada 4. Este es el resultado de la última encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología que hicieron sobre la percepción social de la energía. También hicieron una cosa muy curiosa, que es pedir que puntuasen el nivel de apoyo de diferentes fuentes de energía. Una puntuación que tenían que dar del 1 al 7. El hidrógeno verde le dieron una puntuación de un 5,5 raspado. Comparándolo, por ejemplo, con la energía solar, que es la mejor valorada desde el punto de vista social, que ya tenía un 6,5, ya muy cerca de esa máxima nota del 7, y por debajo justo estaba la eólica, que tenía un 6 y pico, un 6,25 aproximadamente. Es decir, son las 2 fuentes de energía más valoradas. Con respecto al hidrógeno verde, también otros datos curiosos es que la gente que más apoya por franja de edad el hidrógeno verde son los que estamos en torno a los 30 años. Aunque el apoyo es mayoritario, es cierto que el apoyo aumenta en esta franja de edad de los 30 años. Con respecto al nivel de estudios, aunque el apoyo es bueno en gente con y sin estudios, es cierto que aumenta más el apoyo en personas que tienen un nivel de estudios superior. Y con respecto a la ideología política, traigo buenas noticias, y es que el hidrógeno verde lo apoyan por igual las personas de todo tipo de ideología política. Porque ya sabéis que algunas energías también están politizadas. Pues el hidrógeno verde lo apoyan por igual personas de derechas y de izquierdas, incluso por igual personas que se declaran de extrema izquierda y de extrema derecha. O sea que estamos ante un caso insólito y eso sí que es una buena noticia. Hay una cosa curiosa en esta encuesta que hizo la FECIT, y es que era una encuesta sobre fuentes de energía. ¿El hidrógeno verde es una fuente de energía? En esto de la comunicación hay que ser muy precisos con las palabras que utilizamos, porque si no damos pie a la desinformación. El hidrógeno puede ser fuente de energía, puede ser un vector energético y puede ser una materia prima. Las 3 cosas. Entonces, hay que definir muy bien qué es cada una de estas cosas. En el caso de la encuesta de la FECIT, estaban hablando del hidrógeno verde como si fuese una fuente de energía. Y eso es un error. El hidrógeno verde no es una fuente de energía, es un vector energético. En este caso, tendría que haberse planteado la pregunta así. Porque cuando hablamos de fuente de energía, la definición de fuente de energía es cualquier fenómeno físico o químico que podamos explotar directamente su energía. Por ejemplo, una fuente de energía es el sol, es el viento, es la energía nuclear, es un combustible fósil. Esos son fuentes de energía. En cambio, un vector energético es una forma de almacenar la energía que proviene de otra fuente. De hecho, el propio hidrógeno, el hidrógeno verde, es esto, es esta definición de vector energético. ¿Por qué? Porque es la forma que tenemos de almacenar la energía de forma química. Si hablásemos de hidrógeno como fuente de energía, tendríamos que referirnos solo al hidrógeno, lo que se llama
bueno, como le ponemos colores al hidrógeno, lo que se llama el hidrógeno blanco, ¿no? Incluso hay alguna referencia que lo llama el hidrógeno gold, hidrógeno dorado, que vendría a ser los yacimientos naturales de hidrógeno. Es cierto que se han encontrado yacimientos naturales de hidrógeno y están en prospección. Hay empresas y centros de investigación que están invirtiendo cada vez más dinero en encontrar yacimientos de hidrógeno. No con grandes esperanzas, porque desde el punto de vista geoquímico, pues no es muy esperable que tengamos hidrógeno debajo de la corteza terrestre de forma natural, porque el hidrógeno, es un elemento químico un tanto promiscuo, podríamos decir, porque se combina rápidamente con otros elementos, ¿no? El hidrógeno lo encontramos en la naturaleza preferentemente combinado con oxígeno formando agua o formando hidrocarburos preferentemente, con lo cual no lo encontramos de forma natural. Hay algún yacimiento, se está buscando, pero es como buscar el santo grial. Ojalá encontrásemos más. En ese caso sí sería una fuente de energía, porque lo podríamos utilizar directamente como combustible. Pero no es el caso. Casi siempre que se habla de hidrógeno nos referimos al hidrógeno verde, y en este caso es vector energético, no una fuente de energía. Vector energético quiere decir que es una forma que tenemos de almacenar energía que generamos de otras fuentes. En el caso de que sea hidrógeno verde, es que estas fuentes son de energía renovable. Por ejemplo, cuando obtenemos energía solar o energía eólica, ¿cómo la almacenamos? Podemos consumirla directamente o podemos almacenarla en baterías o podemos almacenarla químicamente en forma de hidrógeno. Y esta forma de almacenarla como hidrógeno, ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde extraemos ese hidrógeno? De compuestos ricos en hidrógeno que tenemos en la naturaleza, como por ejemplo el agua o los hidrocarburos. Lo que hacemos con esa energía que viene de fuentes renovables es utilizarla para romper esas moléculas y separar el hidrógeno de lo demás. Cuando nos quedamos con ese hidrógeno es como si almacenase esa energía, porque luego en el momento en el que lo hagamos reaccionar, pues por ejemplo con oxígeno, para que nos dé agua, libera esa energía que habíamos utilizado en un inicio. Entonces, es una forma de tener la energía almacenada. Eso es lo que llamamos vector energético. Y sobre esto es sobre lo que más divulgación científica hay y sobre lo que más artículos hay en general. Lo que pasa es que no siempre utilizan esa palabra adecuada, que es llamarlo vector energético. ¿Cómo aprovechamos después esa energía almacenada en forma de hidrógeno? Pues lo que más se explica o sobre lo que más divulgación hay es usando pilas de combustible. Las pilas de combustible son, por ejemplo, las que se emplean en los coches eléctricos, que funcionan con pilas de combustible de hidrógeno. En estas pilas de combustible, lo más importante a la hora de comunicar sobre pilas de combustible es que la palabra combustible la gente la malinterpreta, porque tenemos un problemilla de cultura científica. Entonces, la palabra combustible da lugar a error. Hay gente que piensa que ahí se produce una combustión entendida coloquialmente como ocurre en un motor de explosión. Entonces hay que explicar las cosas bien, no cambiar la palabra, es decir, no debemos usar ningún eufemismo, se llaman pilas de combustible y es como hay que llamarlas. Pero hay que explicarlo bien para diferenciarla de cómo funciona otro tipo de motor que utiliza combustibles fósiles, por ejemplo, con un coche a gasolina. En una pila de combustible lo que tenemos es las mismas partes que una pila normal. Tenemos un ánodo, tenemos un cátodo. En el ánodo es donde se coloca ese hidrógeno y el hidrógeno lo que hace es, para pasar al cátodo, sufre una reacción de oxidación. Hay una membrana en el medio entre el ánodo y el cátodo que atraviesa el hidrógeno. Cuando el hidrógeno atraviesa desde el ánodo hasta el cátodo, en el cátodo está el oxígeno. Entonces, el hidrógeno atraviesa, llega al cátodo, entra en contacto con el oxígeno y se combina con el oxígeno. Pero en el ánodo, ¿qué ha pasado antes? Ese hidrógeno, para poder pasar a través de la membrana, pierde un electrón. Ese electrón circula por un circuito externo. Entonces, esos electrones que van circulando por ese circuito externo, electrones en movimiento, es electricidad.
esos electrones que se mueven por ese circuito externo es lo que aprovechamos como electricidad. Creo que una de las frases que más digo en órbita laica, en el programa en el que estoy, es electrones en movimiento es igual a electricidad. Entonces, eso es la parte que aprovechamos. En el cátodo, lo que os decía, el hidrógeno se combina con el oxígeno y forma agua, que es el resultado de esa reacción. Es decir, cualquier motor que funcione, cualquier automóvil que funcione con una pila de combustible, suelta como residuo vapor de agua. Entonces, ese proceso, esa reacción química de combinar el hidrógeno con el oxígeno, es químicamente una combustión. Cualquier reacción de un elemento con oxígeno la podemos llamar químicamente combustión, de ahí el nombre de pila de combustión. Pero no porque se produzca ningún tipo de explosión. Pero la palabra precisa en química es decir pila de combustión o pila de combustible, en este caso. Así es como funciona. Y así es como usamos ese hidrógeno como vector energético. Esto se explica bastante. Bueno, la explicación que os acabo de dar de cómo funciona una pila de combustible es más difícil de encontrar en divulgación científica, pero sí que a lo mejor te explican, pues ocurre esta reacción hidrógeno con oxígeno para dar agua. Esto se explica mucho, pero en cambio el hidrógeno lo utilizamos en España como vector energético. Pues realmente el uso del hidrógeno como vector energético podríamos decir que aún está en un grado bastante incipiente de desarrollo. ¿Para qué utilizamos el hidrógeno? O sea, cuando hablamos de que vamos a apostar por el hidrógeno verde, ¿en dónde usamos el hidrógeno? Pues en la mayor parte de la industria española el hidrógeno lo utilizamos como materia prima. Es decir, no para obtener energía de él, sino como materia prima para fabricar otras cosas. Por ejemplo, en la industria del amoníaco, para fabricar amoníaco, NH3, necesitamos hidrógeno. La industria del amoníaco es una de las industrias más importantes que tenemos, porque a partir del amoníaco fabricamos, por ejemplo, los fertilizantes que alimentan nuestras plantas y nos alimentan a nosotros. Ese hidrógeno lo utilizamos en la industria de los combustibles, por ejemplo, el SAF para aviación, los combustibles más sostenibles SAF para aviación, los combustibles sintéticos para automoción, el metanol necesita de hidrógeno también, la industria alimentaria necesita del hidrógeno, aunque solo sea para hidrogenar las grasas, la industria farmacéutica, la industria del vidrio, las acerías, herramientas de corte. Es decir, hay mucha industria que necesita el hidrógeno como materia prima. La mayor parte del hidrógeno que utilizamos en España es materia prima. El dato es que más del 99% del hidrógeno que empleamos en la actualidad no es hidrógeno verde. Es decir, no proviene de fuentes naturales de energía, de fuentes verdes de energía, de fuentes renovables, sino que se llama hidrógeno gris. Hidrógeno gris quiere decir que viene de combustibles fósiles como por ejemplo el gas natural, al que se le hace una técnica que se llama reformado, que es extraerle ese hidrógeno. Entonces, como viene del gas natural o de un combustible fósil, lo llamamos hidrógeno gris. ¿Cuál es el objetivo? Ir sustituyendo ese hidrógeno gris por hidrógeno verde, para sustituirlo como materia prima. Es decir, lo que se está intentando es, o lo que se pretende, es ir introduciendo todo lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, que en un futuro bastante próximo emplearemos seguramente como vector energético también. Pero lo que tenemos hoy en día es ese intercambio, esa sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno verde, que por definición es más sostenible. Entonces, esto es como lo utilizamos. Sobre la divulgación que se hace con respecto a todo esto del hidrógeno verde, ya se han hecho un trabajo, se ha adelantado bastante trabajo, divulgando sobre él, sobre todo en divulgación dirigida a jóvenes. Se han hecho ya campañas de divulgación en institutos, en museos de ciencia y tecnología, dirigida a jóvenes. Entonces, sí que tenemos algunos datos de cómo han funcionado esas estrategias de divulgación.
No todas están publicadas, pero sí es cierto que se pueden encontrar el resultado de encuestas de si los jóvenes han aprendido algo después de asistir a una serie de jornadas sobre el hidrógeno verde. Hay algunos trabajos de fin de máster, de hecho públicos, en los que se puede ver cómo ha cambiado, es decir, si esas estrategias de divulgación funcionan o no. ¿Por qué es importante hacer divulgación desde los más jóvenes? Porque lo que hemos observado, los datos que os decía al principio de la conferencia, que es que tienen muy buena valoración a nivel social, la energía solar, después la eólica, después el hidrógeno verde, esto se corresponde con las campañas de divulgación que se han hecho sobre cada fuente de energía. Cuanta más divulgación se hace, más comunicación se hace sobre una fuente de energía, más aceptación social hay sobre ella. Este en realidad es el resumen de la charla, Con respecto a esto que lo que os decía, con respecto a los jóvenes, pues podemos decir que en torno al 80% de los jóvenes que asistieron a jornadas de divulgación científica sobre el hidrógeno verde, el 80% no sabían antes de estas jornadas nada sobre hidrógeno, absolutamente nada. Después de estas jornadas de divulgación, en las que se les hablaba sobre todo del hidrógeno como vector energético, hacían muchos talleres muy divertidos con cochecitos en miniatura que funcionaban con pilas de combustible de hidrógeno, que es algo que les divierte, que está muy bien. Después de esas jornadas, la aceptación, o sea, entendían el mecanismo, sí que había prácticamente un 100% de aceptación del uso del hidrógeno como vector energético, en el sentido de que lo consideraban bueno para el medio ambiente. Prácticamente el 100% de los jóvenes asistentes a esas jornadas. Dato malo, solo el 20% lo consideraban una tecnología segura. Es decir, hay que insistir mucho en lo que concierne a la seguridad en el uso del hidrógeno, porque ese mensaje en las jornadas que ya se hicieron no caló. La mayor parte de los jóvenes entendían, es bueno para el medio ambiente, pero es peligroso. Entonces, hay que incidir en los mensajes de seguridad. Con respecto a de dónde se extrae el hidrógeno, el 85% de los participantes en estas jornadas entendían que el hidrógeno se puede extraer del agua. Solo el 15% sabían que se puede extraer de un hidrocarburo, con lo cual hay que insistir en que la única fuente de obtención del hidrógeno no es exclusivamente el agua. Y esto es muy importante, hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque ya empiezan a circular bulos sobre si cambiarnos al hidrógeno verde, al cambiarnos al hidrógeno verde vamos a gastar más agua. Entonces no queremos preocupar tampoco a la agricultura con esto, porque la realidad de los datos es que no vamos a gastar más agua cuando hagamos la sustitución del hidrógeno gris por hidrógeno verde. Es decir, no va a haber una marca hídrica mayor. Y hay que insistir en esto, no vamos a gastar más agua. Otra de las cosas que se preguntó a estos jóvenes después de asistir a las jornadas es cómo funcionaba esa pila de combustible. Y el 90% supo decir la reacción química que sucede, hidrógeno más oxígeno para dar agua. El 90%. Lo aprendieron muy bien. Pero la mitad de ellos entendían la reacción química al revés. Es decir, comprendían que los coches funcionaban con agua, es decir, que iban con un motor de agua. Lo estaban entendiendo al revés. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo comunicamos todo lo que concierne al hidrógeno verde. De hecho, los chavales puntuaban muy bien todo lo que tiene que ver con talleres, hacer talleres, trabajar con los cochecitos, hacer carreras, se lo pasaban muy bien. Entonces, la puntuación de ¿qué es lo que más te interesó de estas jornadas? Los talleres. Y las charlas, bueno, las charlas un poco menos, pero si luego analizábamos dónde aprendieron más, en los talleres no aprendían prácticamente nada y con las conferencias, con las charlas sí. Entonces, esto nos lleva a la siguiente conclusión. Los talleres están muy bien y hay que hacerlos para engancharlos y para que se diviertan, pero no podemos olvidar la parte de la conferencia y de la charla, porque si solo nos quedamos con el taller van a entender que son coches que funcionan con agua y poco más.
O sea, lo van a entender todo mal. Entonces, es muy importante, aunque pueda resultar un poco más tedioso en principio para los más jóvenes, es muy importante la parte de la conferencia o la parte de la charla, para que se queden con los conceptos, para que adquieran esa cultura científica. Es muy importante esto de adquirir cultura científica con respecto a estos temas de ciencia, antes de que la desinformación cale, porque va a haber mucha desinformación sobre este tema, igual que hay desinformación sobre muchísimos temas. ¿Por qué es importante adelantarse? Porque sabemos que cuando somos reactivos a una desinformación, es decir, surge una desinformación, surge una mentira, un bulo sobre una industria, y entonces ahí reaccionamos, cuesta muchísimo esfuerzo revertir una desinformación, combatir un bulo. Esto en comunicación científica lo llamamos principio de asimetría de la estupidez, que el enunciado vendría a ser que la cantidad de energía necesaria para desmentir una estupidez es un orden de magnitud mayor que para crearla. Por eso nos tenemos que adelantar siempre, porque si ya vamos metiendo la información en las cabezas de la gente, luego será mucho más difícil que surja esa desinformación. Nos tenemos que adelantar, porque la desinformación va a surgir. Os pongo un ejemplo. Yo soy gallega, por si no me habéis notado el acento. Hace poco tuvimos un problema importante de desinformación, porque hubo un vertido de un buque mercante que se dirigía a Portugal y perdió una carga de granza de plástico. Y claro, aquí ya tuvimos un conflicto importante, primero porque parecía que la granza solo alcanzaba las costas gallegas. Esto se puede entender porque en 15 días tenemos elecciones. Entonces, bueno, siempre se produce un poco de barullo informativo cuando la política está por el medio. Y en segundo lugar, el problema era que el vertido era de plásticos. Y los plásticos es probablemente no, con toda seguridad, el tipo de materiales sobre el que hay más desinformación y sobre el que hay más prejuicios. Hay muchos más prejuicios sobre el plástico. Enseguida tenemos campañas contra el plástico, hasta incluso en los centros escolares. O sea, se conciencia mucho sobre el uso del plástico, pero no se conciencia sobre el uso de los materiales celulósicos, del vidrio. O sea, parece que esos materiales no tienen nunca ningún problema de sostenibilidad. Entonces nos tuvimos que enfrentar a toda esa desinformación que ya había calado, porque, bueno, yo riño mucho a la industria del plástico porque no se esfuerzan en hacer campañas de información. O sea, están en un perfil bajo, no hablamos nada hasta que no pase nada. Y luego cuando pasa algo, como por ejemplo un accidente de este tipo, de repente hay que intentar salvarse, hay que intentar explicar las cosas y así no funciona. La gente se va a quedar con esa desinformación y con ese prejuicio que tenía sobre ese material. Entonces, la desinformación se puede ver en detalles como el uso impreciso y a veces interesado de las palabras. Por eso os decía, aunque una palabra pueda parecernos que la gente la puede confundir, usar pila de combustible, la gente lo puede confundir, da igual, hay que usar la palabra correcta, siempre. En este caso, ¿cuántas personas llamaron a la granza de plástico granza? En los informativos, prensa, se popularizó la palabra pellet para referirse a la granza de plástico. Es decir, si tú hablas con cualquier especialista en ciencia de materiales, te va a decir, ese vertido era de granza, no lo llamaría pellet. Pero ya se popularizó una palabra mal empleada. Y cuando se populariza, luego es muy difícil revertirlo. Además, os cuento una anécdota, y es que uno de los primeros artículos que publiqué sobre este tema en un medio en el que escribo semanalmente, que es en La Sexta, y entonces en el titular pues ponía algo del vertido de granza de plástico. Y me llaman desde edición y me dicen, es que hay que poner la palabra pellet. Y yo, pero es que pellet está mal, es granza, es que me niego a llamarlo de una forma incorrecta. Ya, pero es que si no el SEO nos penaliza, que el SEO es que todos competimos por la atención, porque hagan clic en mi artículo,
en vez de en el artículo de otro. Al final, bueno, quedó ahí un pastiche de titular en el que aparecía pues, la granza de plástico, entre paréntesis, mal llamada pellet. Todo para que estuviese bien posicionada y el SEO no me penalizase y el artículo tuviese visitas. Luego en el cuerpo del artículo no aparecía jamás la palabra pellet. Pero para que veáis que cala enseguida una palabra, aunque no sea la correcta, y luego parece que todo el mundo nos tenemos que adaptar a ella. Hubo también, con toda esta desinformación acerca de los plásticos, caló también el uso de una palabra que se malinterpretó. Y es que el vertido de granza de plástico era un plástico que era, bueno, en concreto se llama master batch, un master batch de polietileno que se utiliza en industria alimentaria, es decir, para fabricar envases en contacto con alimentos. Entonces, es un plástico, un polímero alimentario. Bueno, pues hubo quien tergiversó la palabra alimentario. Yo no me puedo creer que un periodista no sepa la diferencia entre alimentario y alimenticio. Alimentario es algo que usa la industria alimentaria, que puede estar en contacto con los alimentos, y alimenticio significa que te lo puedes comer. Bueno, pues hubo chistes de todo tipo, porque, claro, los que decíamos, es un plástico alimentario, sí, hombre, que se lo coma ella. No me voy a comer un plástico. A ver, quiero decir, aquí ya no me lo creo mucho. Creo que era una tergiversación interesada entre esas dos palabras. Luego hubo otra tergiversación entre otras dos palabras que se confunden mucho. Y es si este vertido era tóxico o contaminante. Son dos palabras con significados distintos. Algo tóxico es algo que tiene la capacidad de envenenar, que tiene alguna sustancia tóxica que puede envenenar. Un plástico alimentario nunca va a ser tóxico, porque está en contacto con los alimentos y, por tanto, tiene que cumplir unos criterios de seguridad. ¿Es contaminante? Sí, no es tóxico, pero sí es contaminante, porque acabó en un lugar que no le corresponde, que es el mar. También sería contaminante si el vertido fuese de metales, si el vertido fuese de vidrios, de cualquier otro material que no tiene que estar en el mar. Entonces sí es contaminante, pero no es tóxico. Y sobre esto también se generó un montón de desinformación por utilizar indistintamente o intencionadamente estas palabras como si no fueran diferentes. Entonces, para que veáis lo importante que es ser precisos con el lenguaje y lo importante que es adelantarse a la desinformación, porque en este caso, bueno, pues el tema ya era controvertido de por sí. ¿Cómo se zanjó este tema? Pues esto tiene que ver, porque ahora ya no aparecen los medios de comunicación, y aún no han sido las elecciones. Yo, de hecho, predije, dejaremos de hablar de la granza de plástico el 19 de febrero, que ya pasaron las elecciones, pero no, se paró un poquito antes. ¿Por qué? Tiene que ver con a qué damos credibilidad. Hay estudios también sobre esto. Hay un estudio del CSIC que se publicó hace ahora casi 3 años, un estudio de la FECIT que se publicó el año pasado sobre a qué autoridades damos más credibilidad los ciudadanos. En primer lugar, damos más credibilidad a científicos que trabajen en universidades o centros de investigación. Es decir, si un centro de investigación emite un informe, es lo que más credibilidad va a tener. Muy de cerca le siguen las organizaciones ecologistas. Y esto, en algunos casos, puede ser beneficioso, en la mayoría, ya os digo que no lo es. Porque, por desgracia, la mayor parte de las organizaciones ecologistas van regular en consenso científico. Es decir, muchas veces se desvían del consenso científico. Entonces, quizá es casi nuestro primer oponente, aunque no tienen tanta credibilidad como un centro de investigación. Por debajo estarían, bueno, muy por debajo en el escalafón estarían los gobiernos, la credibilidad que tienen en materia científica, y en último lugar están las empresas. Son las que menos credibilidad tienen cuando dan una noticia de ciencia. Principalmente por, no, es que es el conflicto de interés y demás. Esta es la realidad, es decir, en quién confían los ciudadanos. ¿Cómo se solventó toda esta vorágine desinformativa sobre la granza de plástico? En el momento en el que, en este caso, la Universidad de La Coruña hizo un informe, analizó la composición
de esa granza de plástico, publicó el informe, lo hizo público. Esta granza de plástico es una master batch de polietileno con este aditivo, no es tóxico, tal. Lo explicaron todo bien, todo el tipo de análisis que hicieron, eso se hizo público, y en cuanto se hizo público ese documento, ese informe por parte de la universidad, se acabó el problema. Es decir, que puedes solucionar un problema haciendo porque da igual que el gobierno haga un comunicado, da igual que la empresa que perdió esa carga haga un comunicado. Hasta que no llega un centro de investigación no se paró ese problema desinformativo. Entonces, esto tenemos que tenerlo en mente cuando queremos combatir algún tipo de desinformación, ¿a dónde debemos acudir? A lo que los ciudadanos tienen como autoridad. Y en este caso, científicos o centros de investigación. O científicos adscritos a centros de investigación. Toda estas desinformaciones que circulan en las redes sociales, muchas veces ocurre un fenómeno, y es que, bueno, como siempre digo, la ignorancia no solo es atrevida, sino que además es muy impertinente. Es decir, por mucho que sepas o seas experto en una materia, siempre vas a tener a alguno que te diga, pues yo creo que no es así. ¿Y tú qué formación tienes? O insultos o cosas variadas que ocurren en las redes sociales. Y este tipo de cuestiones, de gente que se cree en la potestad de poder, llamarte la atención o criticarte porque se cree que sabe más que tú, tiene su origen. Yo creo que hay dos orígenes principalmente. Uno es lo que se llama el efecto Dunning-Kruger, que el resumen sería creerte más listo de lo que realmente eres. Y esto es algo de lo que pecan o pecamos las personas que tenemos mucha experiencia o mucho conocimiento en un área muy concreta, que creemos que también somos casi medio especialistas en otras cosas en las que no lo somos. Por ejemplo, en un asunto como puede tener que ver con el tema de la energía y demás, es más fácil que sea un poco más atrevido a la hora de dar sus opiniones o crea que tiene más razón una persona que es, imagínate, que sabe muchísimo de economía, es un súper experto en economía. Y como es tan experto en economía, pues cree que sus opiniones sobre materia de energía más científica, pues tienen valor, porque está acostumbrado a que le escuchen, a que le presten atención. Entonces, este fenómeno nos ocurre a todos, en mayor o menor medida. Pero sí que es cierto que hace que personas en las redes sociales se atrevan más. Muchas veces son más atrevidas personas que precisamente tienen formación, pero en otras áreas. Otro fenómeno que sucede es que no se entiende bien el concepto de conflicto de interés. Conflicto de interés viene a ser que tú cuando dices alguna afirmación puede ser una información interesada, porque, por ejemplo, trabajas en un sector concreto y te interesa dar una información. Pero no significa que tú, por trabajar en un sector, vayas a mentir o a decir algo falso. Y muchas veces parecen sinónimos, conflicto de interés y mentir. Os pongo el ejemplo de la granza de plástico. ¿A quién mejor preguntarle sobre el problema de la granza de plástico que a un experto en ciencia de materiales, que a una persona que trabaja en el sector del plástico? Es la persona que más va a saber de ese material. Pero claro, si le preguntas a una persona que sabe tanto, que es experto en ciencia de materiales, lo más probable es que en redes sociales le acusen de conflicto de interés, entendiendo que tiene que estar mintiendo, porque está interesado en dar una información que le quite importancia y demás. Entonces, cuando viene otra persona a divulgar sobre este tema o a explicar algo y te dice, yo explico sobre esto, pero no tengo ningún conflicto de interés. Y a veces dices, ¿cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? Claro que no tienes conflicto de interés, pero estás llamando no tener conflicto de interés a no tener ni puñetera idea de lo que hablas. O sea que hay que entender bien qué significa conflicto de interés. Cuando hay un tema muy específico sobre el que necesitamos a expertos, hay que hablar con los expertos. Y a veces esos expertos los tenemos en la industria y hay que preguntarle a ellos.
Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer comunicación científica es que la mitad de la población cree que los avances que se producen en ciencia y tecnología producen más problemas que beneficios. A esto se le llama el efecto Frankenstein, el tener miedo a los avances científicos y tecnológicos. Esto también va a ocurrir con el hidrógeno verde, que aunque ahora tenga mucha aceptación, va a ocurrir que a una parte importante de la población le dé miedo ese cambio, ese avance. No viene de la nada, ¿eh? Quiero decir, este efecto Frankenstein se empezó a observar sobre todo en los años 70. ¿Por qué? Porque fue cuando descubrimos el agujero de la capa de ozono, por ejemplo. Es decir, descubrimos que nuestra actividad principalmente industrial, tenía un efecto sobre el medio ambiente. Entonces, la población empezó a sospechar si la ciencia y la tecnología, si el avance era tan positivo. Esto, en el tiempo, ocurrió muy cercano a, por ejemplo, el accidente de Chernobyl. Con lo cual, la imagen de la energía nuclear quedó desde los años 80 muy dañada. Ahora mismo las centrales nucleares no tienen nada que ver con la de Chernóbil y ese accidente no podría pasar jamás. Pero hay que entender que la gente le haya quedado ese miedo y, por tanto, tema a la energía nuclear o a lo que sea. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, el tema de la talidomida, ese medicamento que se le daba a las mujeres embarazadas para controlar las náuseas, que resulta que había dos isómeros mezclados, es decir, dos moléculas que eran prácticamente iguales, como las dos manos, imágenes especulares, y resulta que una era tóxica para el feto y podría causarle malformaciones. Eso fue un desastre, un golpe muy duro para la industria farmacéutica, que causó que mucha gente desconfíe de la industria farmacéutica. El caso de las vacas locas, es decir, hay muchos detalles que sucedieron en realidad en un periodo de tiempo corto que fueron minando la confianza de la gente en el avance científico y tecnológico. Y la razón es que, aunque las cosas funcionan y llevan funcionando toda la vida en ciencia y tecnología bien, los que nos dedicamos a ello, digo que somos por naturaleza optimistas, porque al final parece que las cosas siempre van a mejor, pero lo que es noticia es la excepción. Es excepcional que algo pase malo, pero cuando pasa es noticia, porque solo la noticia es lo excepcional. Entonces ocurre esto. Y podría hablaros de más cosas de dónde viene este efecto Frankenstein. Y una de las causas de este efecto Frankenstein pues es un poco contradictoria. Y es que muchas veces, cuando acabo una conferencia de este tipo, mucha gente me dice: ¡ay, qué importante es la divulgación científica! Debería haber mucha más divulgación científica. Y yo siempre me quedo con la espinita de decir: sí, pero no toda, porque no toda la divulgación científica suma. ¿Cuánta divulgación científica hay contra la industria alimentaria, contra la industria farmacéutica, contra los plásticos, contra? Porque claro, cuando tú estás a favor de un prejuicio o alimentas un prejuicio, es más probable que tengas un poco más de notoriedad. Cuando defiendes algún tema controvertido, energía nuclear, uso de plásticos, lo que sea, es cuando te atizan. Entonces, no toda la divulgación científica suma. Hay divulgación científica que alimenta los prejuicios, así que ojo con esto. Es importante hacer todo este trabajo de divulgación científica no solo para aumentar el conocimiento científico de la población, que no sabemos si lo aumentará o no, sino porque el que la población tenga ciertos conocimientos luego, o ciertos prejuicios, luego se traduce en leyes, en normativas. Por ejemplo, todos estos prejuicios que hay o desinformación que hay acerca de los plásticos ha hecho que se tomen medidas legales en contra de ellos, en contra del consenso científico. Por ejemplo, la ley de los plásticos de un solo uso. ¡Oh, qué celebrado por la población! ¿Cuál fue el resultado? O sea, es una ley pésima. ¿Cuál fue el resultado? Que siga habiendo objetos de un solo uso, pero de otro material. Yo siempre digo, el resumen es pajita de cartón. O
O sea, no puede haber nada más insostenible, más estúpido y que menos gusto nos dé utilizar. Es decir, se sigue habiendo materiales de un solo uso, pero con otro tipo de materiales, o sea, envases, objetos de un solo uso, pero con otros materiales, a veces menos sostenibles que los plásticos. Por ejemplo, el hecho de que podamos utilizar transgénicos en agricultura. ¿Por qué? Porque en general la población tiene una imagen negativa de los transgénicos. Hoy en día podríamos estar utilizando especies resistentes a la sequía, como por ejemplo soja, como por ejemplo trigo, resistentes a la sequía. ¿Y por qué no están aprobados en Europa? No porque sean inseguros ni ningún tema de estos, por oposición ideológica de la gente que tiene ese prejuicio en contra de la ingeniería genética. Entonces se legisla de tal manera que en realidad va en contra del medio ambiente. Las centrales nucleares. ¿Por qué se cierran centrales nucleares o se programa el cierre de las centrales nucleares? Cuando sería una fuente de energía limpia con respecto a rebajar las emisiones de CO2. Pues porque hay una oposición ideológica. La gente tiene ese prejuicio, tiene ese miedo y se legisla en contra. Pues esto puede pasar también con el hidrógeno, por muy buena percepción que haya sobre él. De hecho, hay un fenómeno que se llama, en inglés sería not in my backyard, que la traducción vendría a ser no en mi patio trasero. Es decir, apoyamos mucho a muchas energías, sobre todo las energías renovables, pero cuando nos lo ponen en nuestro patio trasero, al lado de nuestra casa, ya no nos gusta tanto. De hecho, por ejemplo, una de las energías renovables que tiene mejor valoración pública, que es la energía eólica, cuando te ponen el aerogenerador en tu paisaje, cerca de tu casa, ya no recibe tantos apoyos. Eso, de hecho, se ve gráficamente, se le llama gráficas en U, al nivel de apoyo o aceptación de una tecnología. Hay ciertas tecnologías que están muy arriba en aceptación, energía solar, energía eólica, hidrógeno verde, pero cuando te lo plantan en tu patio trasero, la aceptación baja. Luego, cuando ya te acostumbras a tenerlo, cuando te baja la factura de la luz, cuando hay más puestos de trabajo, de calidad y demás, luego ya te acostumbras y vuelve a aumentar la aceptación. Pero eso va a ocurrir. En Galicia, por ejemplo, nos ocurrió con la energía eólica. Se hizo una encuesta de percepción de la energía eólica, magnífico, un apoyo magnífico. Luego, llenamos media Galicia de molinos, y tenemos grupos de presión bastante importante con pancartas que vendrían a ser eólica sí, pero no así. O sea, eólica sí, pero no al lado de mi casa. ¿Dónde quieres que la ponga? Estamos en el nivel más bajo de esa curva de no aceptación de una energía que se presupone que es muy buena para todo el mundo. Luego volverá a subir, pero hay que aguantar el tirón cuando estamos ahí abajo. Y eso va a pasar con el hidrógeno verde. Ahora estamos aquí arriba en aceptación. Cuando se empiece a implementar, va a haber un momento de no aceptación. Eso va a suceder y tenemos que estar preparados para ello. Por eso la conclusión de esta charla es que tenemos que adelantarnos, porque va a bajar la aceptación, va a surgir desinformación. Y la forma de combatirla es adelantándonos a ella, difundiendo información, nada de perfil bajo. Nada de solamente reaccionar cuando hay un problema. Hay que adelantarse, hay que divulgar antes y para eso se tiene que implicar la industria, se tienen que implicar las administraciones, se tienen que implicar los centros escolares. Hay que dar información ya, porque eso va a suceder. La desinformación va a suceder, la pérdida de aceptación va a suceder. Entonces hay que adelantarse, hay que adelantar la información a la desinformación. Tiene que ganar la erudición a la vulgaridad. Que gane lo bueno, lo bello y lo verdadero. Muchísimas gracias.